Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos el espacio informativo, pendientes de la actualidad, mirando a Oriente Medio, pendientes también de Polaris Dawn, de ataques por parte de Zelensky, ojo, cargando contra Lula o contra Xi Jinping, es decir, tanto Brasil como China, en un momento en el que Putin precisamente habla de los BRICS. Más de 34 países quieren asistir a la próxima cumbre. Empezamos mirando al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha afirmado este jueves en Líbano que han evitado el peor desenlace de las tensiones entre Israel y Líbano, refiriéndose a la amenaza de una guerra abierta. No obstante, señaló que la comunidad internacional debe impulsar una paz integral en la región, instando a poner fin de inmediato al conflicto entre Israel y Hamás. Borrell ha calificado el conflicto de tragedia horrible para los civiles palestinos y los rehenes israelíes retenidos por Hamás. Subrayó que representa una amenaza permanente a la estabilidad regional y que la seguridad de Israel depende de la capacidad del pueblo palestino de tener un futuro basado en su propio Estado y en la libertad. También condenó el ataque de Israel contra una escuela administrada por las Naciones Unidas en Gaza, afirmando que representa un desprecio por los principios básicos del derecho fundamental. Mientras tanto, en China, el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, ha confirmado durante una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin este jueves que el presidente chino Xi Jinping va a asistir a la cumbre BRICS en Kazán en octubre. Putin señaló que tiene la intención de mantener una reunión bilateral con Xi durante el evento, elogiando el desarrollo de las relaciones entre ambos países. Decía Putin, se están desarrollando con éxito y en todos los sentidos estas relaciones. Se trata de la coordinación de nuestro trabajo en el ámbito internacional de las cuestiones relacionadas con la cooperación económica en el ámbito cultural y humanitario. Insistió en que tanto Moscú como Pekín defienden los principios de un orden mundial justo. Precisamente el presidente ruso, que ha asegurado hoy que más de 30 países quieren ingresar de una u otra forma en el grupo BRICS, adhesiones que podrían formalizarse en la cumbre que se va a celebrar en octubre en la ciudad rusa de Kazán. Decía Putin que a día de hoy más de una treintena de países, concretamente 34, han expresado deseos de sumarse de una u otra forma a las actividades del grupo de los BRICS. Es lo que apuntaba a reunirse en San Petersburgo con representantes del grupo encargados de la seguridad nacional. En este sentido, adelantó que en Kazán, además de abordar el creciente interés en la profundización de la cooperación entre esos países, se va a abordar el formato en que los nuevos miembros van a participar en el grupo, creado originalmente por Rusia, India, China, Brasil y Sudáfrica. Además, destacó que la presidencia rusa del grupo concede mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la seguridad global, subrayando que los BRICS han acumulado una sólida experiencia en reacción a las amenazas que representan el terrorismo y el extremismo, pero también el narcotráfico y el tráfico de armas. Y en Ucrania, su presidente Volodymyr Zelensky ha tachado al gobierno del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva de prorruso. Ha criticado el plan de paz que propone junto con China para resolver el conflicto ucraniano. En una entrevista con Metropolis, Zelensky ha señalado que espera una postura más enérgica por parte de Lula y no solo pacificación política. Decía Zelensky, desgraciadamente, creo que ellos, el gobierno de Brasil, apoyan a Rusia. Asimismo, expresó que el consenso de 6 puntos propuesto por China y Brasil el pasado mes de mayo, en el que trazan un camino para terminar con los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania, es destructivo y es solo una declaración política. Empezamos el informativo de Negocios Televisión y empezamos mirando a Oriente Medio. Les contamos que las tropas israelíes allanaron las instalaciones de armas del CGRI en Siria. Se llevaron equipos y documentos antes de destruirlas. Un incendio provocado por un presunto ataque israelí en la zona de Masjaf, en el centro de Siria, a finales del 8 de septiembre de 2024. Según apunta la agencia SANA, fue provocado, en concreto, en el centro de Siria a finales del 8 de septiembre. Dice que llevaron a cabo una redada en una instalación de armas iraní en la zona de Masjaf, en Siria, a principios de esta semana, es lo que apuntan varios informes. Una serie de ataques israelíes alcanzaron instalaciones militares en el centro de Siria el domingo por la noche, matando al menos a 14 personas, hiriendo a 43 y provocando incendios. Los medios locales sirios informaron en ese momento que los ataques alcanzaron un centro de investigación científica en Masjaf, que desde hace tiempo se ha asociado con la fabricación de armas químicas y misiles de precisión por parte de Siria y las fuerzas iraníes. Sin embargo, los informes de hoy fueron los primeros en afirmar que había tropas israelíes sobre el terreno durante la operación. La cadena de televisión siria de la oposición afirma que los helicópteros israelíes no aterrizaron en suelo sirio, sino que permanecieron en el aire mientras fuerzas especiales descendían en rappel por las cuerdas. El informe señala que hubo enfrentamientos violentos en los que murieron varios sirios y entre ellos 4 iraníes fueron capturados. El medio también afirma que entre los sitios atacados como parte de la operación se encontraba un centro de comunicaciones ruso.
Precisamente en Israel les contamos nuevos ataques. Al menos 14 palestinos murieron y otros 18 resultaron heridos esta tarde en un nuevo bombardeo del ejército israelí contra la escuela Al-Yaouni de Nuseirat en el centro de Gaza, que albergaba evacuados palestinos, es lo que informaba el gobierno gazatí. Las fuerzas de rescate continúan las operaciones de búsqueda de más víctimas, según informaba el portavoz de la Defensa Civil en el enclave de Gaza. Entre los fallecidos se encuentran 2 empleados de la Agencia de la ONU para los Refugiados palestinos, mujeres, niños, y los vídeos difundidos de instantes después de este ataque muestran a decenas de personas escarbando entre los escombros para rescatar los cuerpos de quienes quedaron atrapados tras el impacto de los proyectiles israelíes. Por su parte, Estados Unidos, en concreto, está tomando cartas en el asunto. El portaaviones estadounidense USS Theodore Roosevelt va a abandonar Oriente Medio tras permanecer estacionado en la región por temor a una reacción iraní tras el asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán. Es lo que informan funcionarios estadounidenses, que indicaron que la orden fue dada por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. Los funcionarios indicaron que además del portaaviones, el destructor estadounidense también va a abandonar la zona y va a regresar a casa. La decisión se tomó tras la prolongación de la guerra en Gaza, que dura ya 11 meses. Miramos también a la postura de Europa, en concreto de Josep Borrell. Afirma este jueves en Líbano que han evitado el peor desenlace de las tensiones entre Israel y Líbano, refiriéndose a la amenaza de una guerra abierta. No obstante, señaló que la comunidad internacional debe impulsar una paz integral en la región, instando a poner fin de inmediato al conflicto entre Israel y Hamás. Escuchamos a Borrell, habla de que hay miedo todavía de que se extienda el conflicto. Since I last visited Lebanon in January, the drums of war have not stopped pounding. And since then, the fears I was outlining has been growing. More escalation, fears of regional spillover of the war in Gaza, and fears of more widespread human suffering. Borrell ha calificado este conflicto de tragedia horrible para los civiles palestinos y los rehenes israelíes retenidos por Hamás. Subrayó que representa una amenaza permanente a la estabilidad regional y que la seguridad de Israel depende de la capacidad del pueblo palestino de tener un futuro basado en su propio Estado y en libertad. Y hablamos también del presidente Joe Biden. Calificaba como totalmente inaceptable el asesinato de un activista estadounidense a manos del ejército israelí en Cisjordania. El jefe de la Casa Blanca dice que Israel debe hacer más para asegurarse de que nunca vuelva a suceder. Israel asumió la responsabilidad de la muerte de este activista y Biden dijo que el gobierno espera tener acceso a la investigación criminal sobre el tiroteo. Insiste en que debe haber una rendición de cuentas plena. También miramos a la versión por parte de Guterres. El secretario general de la ONU denuncia que la falta de rendición de cuentas por el asesinato de personal de Naciones Unidas y trabajadores de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza es totalmente inaceptable. Contundente se manifestaba en una entrevista a Reuters, en el que denunciaba que tras los atentados opresivos de Hamás del 7 de octubre y las represalias que llegaron a continuación, ha habido todo tipo de violaciones muy dramáticas del derecho internacional humanitario y la ausencia total de una protección efectiva de los civiles. Lamenta Guterres que no se respete a los tribunales. Miramos también a la última hora. En concreto hablamos de la tripulación de la misión Polaris Dawn de SpaceX. Ha realizado este jueves la primera caminata, el primer paseo espacial privado, eso sí, compuesto exclusivamente por civiles. La misión se ha lanzado este 10 de septiembre con 4 miembros de la tripulación a bordo. Entre ellos, por ejemplo, estaban empleadas de SpaceX como Sarah Grills y Anna Menon, el teniente coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Scott Potit, y el empresario multimillonario Jared Isaacman, que era precisamente el comandante de la misión. Va a ser realizada esta caminata, este paseo espacial, por Isaacman y Grills durante unos 12 minutos cada uno, mientras que Menon y Potit están supervisando los sistemas de apoyo vital. Se espera que la operación dure unas horas en total. Como les estamos contando, es el primer paseo espacial privado. Se está realizando, pues cómo no, en este caso de la mano de Elon Musk en una de sus empresas. El multimillonario Isaacman forma parte de esta tripulación, embarcándose en un evento, en un momento histórico, el primer paseo privado por el espacio. Se espera, como decimos, que esta operación dure más o menos unos 12 minutos y además
dicen que todavía queda mucho trabajo por hacer. Han abandonado la nave Crew Dragon por turnos y mientras estaban fuera han realizado una serie de movimientos para probar la movilidad de los trajes espaciales. También hizo historia este martes precisamente la misión Polaris Dawn, cuando la cápsula Dragon de SpaceX alcanzó una altitud máxima de 1.400 kilómetros sobre la Tierra, enviando a la tripulación más lejos que cualquier humano haya viajado, desde el programa Apolo, que envió astronautas a la Luna. Antes de la caminata espacial, la cápsula bajó su altitud a entre 195 y 737 kilómetros. Es el evento principal de la misión en órbita terrestre. Este vuelo, que se lanzó el martes por la mañana, tiene como objetivo principal probar los trajes espaciales de nuevo diseño de SpaceX en el vacío del espacio. Y del espacio pasamos a Turquía, que dijo que su país está investigando la muerte de una activista turco-estadounidense asesinada a tiros por las fuerzas israelíes la semana pasada mientras protestaba contra los asentamientos en Cisjordania. Israel está investigando este asesinato de las FDI, que dijeron además que probablemente recibió disparos indirectos y no intencionados de los soldados. El ministro de Justicia ha dicho este jueves que la oficina del fiscal jefe de Ankara estaba liderando la investigación turca. También pidió a las agencias de la ONU, incluido el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, que investiguen. Dicen que Turquía va a presentar sus hallazgos a un tribunal de la ONU que supervisa un caso de genocidio contra Israel presentado por Sudáfrica por la guerra en Gaza. Y de Turquía pasamos a hablarles ahora de Corea del Norte, que disparó un misil balístico hacia el Mar del Este este jueves, es lo que informa la agencia Yonhap, citando al Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. El JCS no proporcionó más detalles por el momento, diciendo que se está realizando un análisis del lanzamiento. El último lanzamiento de un misil balístico de Pyongyang ocurrió el 1 de julio. En China, el ministro de Exteriores Wang Yi ha confirmado durante una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin este jueves que Xi Jinping va a asistir a la cumbre de los BRICS en Kazán en octubre. Putin señaló que tiene la intención de mantener una reunión bilateral con Xi durante el evento, elogiando el desarrollo de las relaciones entre ambos países. Dice Putin que se están desarrollando con bastante éxito y en todos los sentidos, que se trata de la coordinación de su trabajo en el ámbito internacional de las cuestiones relacionadas con la cooperación económica en el ámbito cultural y humanitario. Insistió en que tanto Moscú como Pekín defienden los principios de un orden mundial justo. Precisamente el presidente ruso ha asegurado hoy que más de 30 países quieren ingresar de una u otra forma en el grupo BRICS, adhesiones que podrían formalizarse en la cumbre que se va a celebrar en octubre, del 22 al 24, en la ciudad rusa de Kazán. Decía el propio Putin, a día de hoy más de una treintena de países, concretamente 34, han expresado deseos de sumarse de una u otra forma en las actividades de nuestro grupo. Vemos las palabras del presidente ruso. Ignore the growing interest for BRICS on the part of many countries. Today, the wish to join the work of our group in any form, or at least in some form, was expressed by 34 countries. Therefore, we initiated discussions with all BRICS members regarding the modalities of the new status of partner countries. Adelantó Putin además que en Kazán, además de abordar el creciente interés en la profundización de la cooperación entre esos países, se va a abordar el formato en el que los nuevos miembros van a participar en el grupo, creado originalmente por Rusia, China, Brasil, India y Sudáfrica. Destacó que la presidencia rusa del grupo concede mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la seguridad global, subrayando que los BRICS acumulan una sólida experiencia en reacción a las amenazas que representan, por ejemplo, el terrorismo o el extremismo. Y hablamos también de Hungría, que cree en la opción de diálogo y se opone a la política de sermones y sanciones. Es lo que declara hace escasos minutos el primer ministro húngaro Viktor Orbán tras su encuentro con el presidente de la República de Bosnia. En concreto, dice que la estabilidad de los Balcanes occidentales es importante para la Unión Europea. Más que sermones y sanciones, creemos en el diálogo y la cooperación. Dice Orbán que su encuentro hoy con el presidente Milorad Dodik ha servido para este propósito. Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, pidió honestidad a la ampliación de la Unión Europea, criticando a sus líderes por gastar una broma a los países de los Balcanes occidentales con su adhesión a la Unión Europea. Pendientes también del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que ayer visitaba Kiev. Ojo, en medio de alertas aéreas, hablaba precisamente sobre el apoyo a Ucrania, sobre si van a permitir o no ataques con armas de largo alcance en territorio ruso. Habla en estos momentos con el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslav Sikorski. Escuchamos palabras de Blinken de nuevo, hablando de Ucrania. Now for 2 generations contributed in remarkable ways to our foreign policy, to our national discourse, and having Mark here at this time could not be more important and more beneficial to both of our countries.
As Radek said, I'm here from Ukraine. Was there, as you know, with Foreign Secretary Lamy. We had a very good visit. We went to Kiev to underscore our united and unwavering support for Ukraine faced with the ongoing Russian aggression. United States, United Kingdom, but also united with so many other countries who've come together in support of Ukraine. All committed not just to helping Ukraine ward off the aggression, but committed to Ukraine's long-term success. Its success as a country that stands strongly on its own 2 feet, militarily, economically, democratically. And in our conversations in Kyiv, we talked about our shared strategy to get there. What we learned from our Ukrainian partners will inform discussions that we'll be having with other allies and other partners in the days and weeks ahead as we work through and think through the coming months. And it's very fitting for us to begin that conversation with our allies here. Escuchamos ya a Antony Blinken hablando de nuevo del apoyo a Ucrania, del papel de Estados Unidos en este conflicto. Dice que el compromiso de Estados Unidos es apoyar a Ucrania a largo plazo, que están sobre todo convencidos de que pueda recuperar su soberanía, de que la economía se mantenga estable y sobre todo que no va a quedar aquí, que no es un apoyo de este año, del anterior o del siguiente, sino que es un apoyo a largo plazo por el bien de Ucrania. Seguimos escuchando palabras de Antony Blinken. Long-term commitments to help Ukraine build its deterrent and defense capacity are critical not just in the immediate, but critical over time to make sure that Ukraine, for many years, has the capacity to defend itself. And of course, it's been working alongside other NATO allies to help train the Ukrainians, including here in Poland. And it's going to host the NATO-Ukraine Joint Analysis Training and Education Center so that the alliance can draw on lessons learned from the war. As many of you know, and as you see every time we go into Ukraine, it's also the key hub for getting assistance to Ukraine and to the Ukrainian people. More than 80% of all security and humanitarian assistance for Ukraine is flowing through Poland. And of course, Poland continues to host some 1 million Ukrainian refugees. This is a remarkable display of generosity and solidarity in a time when it's most needed. These joint efforts to support Ukraine, to help it defend against the Russian aggression, are a critical facet of our relationship, but only one facet of the relationship in our security cooperation, which, in my judgment, has never been stronger. Poland is spending over 4% of GDP on defense. This is really the gold standard among NATO countries. And we saw at the NATO summit just a few months ago the extraordinary progress the alliance has made in countries stepping up and dedicating the necessary resources to defense. In 2020, 9 NATO allies were meeting the 2% threshold. Now it's 23, but Poland has really been leading the way. And of course, it hosts thousands of US and allied forces. We have also a remarkable relationship when it comes to financing the necessary expenditures on defense. There are now some $11 billion worth of loans through our foreign military financing program that we've dedicated to Poland to help it modernize its forces, including with F-35 aircraft, with the largest fleet of Apache helicopters outside the United States, and the co-production of Patriot missile defense systems. These investments are good for Poland's security, they're good for NATO's capabilities, they're good for the United States, for our security, for our industry, and for our jobs. I also want to underscore the very important collaboration we have when it comes to energy security. Since February of 22, Poland has made very important strides when it comes to increasing its own energy security. We see this in the context of extraordinary strides across Europe, moving away from dependence. Pendientes de esta comparecencia de Antony Blinken junto al ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski. La pueden seguir en nuestro canal de YouTube en paralelo, como ven, enfocados en el conflicto en Ucrania, en el apoyo tanto de Estados Unidos como de Polonia. Dice precisamente el propio Blinken que Polonia es el país que más parte de su PIB, que más gasta en defensa, por lo menos en lo que se refiere a la comparación con su PIB dentro de la OTAN. Nosotros precisamente mirando a la OTAN, mirando al conflicto en Ucrania, miramos a palabras por parte del magnate sudafricano Elon Musk. Ha advertido
Unidos sobre la amenaza de una tercera guerra mundial si Estados Unidos decide que Kiev utilice armas estadounidenses para atacar profundamente en territorio ruso. Decía precisamente en su propia red social, en X, este es definitivamente un paso en esta dirección. Así comentaba la publicación de un usuario sobre la tercera guerra mundial en el contexto de la posible decisión de Washington de atacar con armas occidentales profundamente en territorio ruso. El viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Ryabkov, dijo que la intención de Washington de permitir que Kiev utilice sus misiles de largo alcance para atacar profundamente en el territorio de Rusia es un nuevo paso en la escalada en el conflicto. Precisamente miramos a Rusia, les contamos que está atacando en Sumi. Las fuerzas rusas atacaron instalaciones energéticas e infraestructura civil en la ciudad de Konotop, en concreto en el noreste de Ucrania. Hablan de un ataque con hasta 34 drones. Ataque, de nuevo, como decimos, a instalaciones energéticas ucranianas, lo que informan funcionarios de la región de Sumi a través de la aplicación de mensajería de Telegram. El ataque hirió al menos a 13 personas, según apunta el comunicado. Y precisamente miramos a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha entregado al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, un plan detallado de cómo Ucrania podría utilizar misiles de largo alcance para atacar Rusia y le ha dado una lista de posibles objetivos. Es lo que reporta ABC News con referencia a un asesor ucraniano. Según este canal, durante la reunión del miércoles entre Blinken y las autoridades ucranianas no se tomó ninguna decisión sobre el uso de armas estadounidenses de largo alcance contra territorio ruso. Mientras tanto, Político informó citando a un funcionario occidental y otras dos personas familiarizadas con el asunto que la Casa Blanca está ultimando planes para ampliar los lugares donde Ucrania puede golpear con este tipo de misiles. También miramos al presidente ucraniano de nuevo. Volodymyr Zelensky ha tachado al gobierno del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de prorruso. Critica el plan de paz que propone junto con China para resolver el conflicto en Ucrania. En una entrevista con Metrópolis, Zelensky ha señalado que espera una postura más enérgica por parte de Lula y no solo pacificación política. Dice que desgraciadamente cree que ellos, el gobierno de Brasil, apoyan a Rusia. Asimismo expresó que el consenso de 6 puntos propuesto por China y Brasil en mayo, en el que trazan un camino de cómo terminar con los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania, es destructivo y solo es una declaración política. En España, hoy pendientes del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha recibido este jueves en la Moncloa al opositor venezolano Edmundo González Urrutia. Decía Sánchez que la acoge mostrando el compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos. Sánchez ha difundido un vídeo en el que pasea por los jardines de la Moncloa junto al dirigente de la oposición. Dice que España sigue trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela. Un Edmundo que, por cierto, abandonó Venezuela el pasado domingo tras concederle el gobierno español asilo político. Miramos también a India, ponemos el foco en el petróleo. Es que India quiere que el grupo de países productores de petróleo de la OPEP y sus aliados aumenten la producción, ya que hay países como India donde la demanda de combustible está aumentando. Es lo que apunta este jueves el secretario del petróleo del país, Panjab Jain. La OPEP y sus aliados, llamados en conjunto OPEP Plus, acordaron la semana pasada retrasar un aumento de producción de petróleo planificado para octubre y noviembre. Dijeron que podrían pausar aún más o retirar los aumentos si fuera necesario. India no está de acuerdo. Miramos también a la actualidad económica poniendo el foco en Microsoft. Va a despedir a unos 650 empleados de su unidad de juegos, es lo que informa IGN, citando un memorando al personal enviado por el jefe de Xbox y vicepresidente de Microsoft Gaming. Spencer señaló que la mayoría de los recortes de empleo afectarán a las funciones corporativas y de apoyo, insistiendo en que la empresa va a apoyar a los empleados afectados con paquetes de salida que incluyen indemnizaciones por despido. Spencer ha señalizado que los despidos forman parte de la alineación de la estructura de su equipo posterior a la adquisición y la gestión de su negocio tras la compra de Activision Blizzard. Señaló que no se van a cancelar juegos, dispositivos ni experiencias y no se van a cerrar estudios como parte de esta medida. También ponemos el foco, antes de terminar, en una nueva noticia que concierne sobre todo a Alemania. Ayer les contábamos el desarrollo de esta noticia, todo lo que ocurría en torno a Commerzbank, su posible adquisición. Ojo, porque está hablando Orsel de Unicredit. Según apunta la agencia Bloomberg, dice que la adquisición de Commerzbank es una opción. Unicredit anunció esta semana una participación del 9% en el banco alemán. La adquisición crearía uno de los bancos más grandes de Alemania. Precisamente la agencia Bloomberg está reportando en estos momentos que hay conversaciones para esta adquisición y que además Andrea Orsel, el CEO, el jefe ejecutivo, ha dicho que es una opción
después de anunciar que ha adquirido un 9% de la participación, un movimiento que también está preocupando al sector bancario. Dice que hay conversaciones sobre esta cuestión en una entrevista con Bloomberg hoy mismo y además dice que se puede llevar a cabo una postura que sea constructiva, sobre todo teniendo en cuenta que quieren crear algo más grande, que tenga más valor que Commerzbank ahora mismo. Ayer, precisamente, Unicredit revelaba que ha añadido parte de su capital, parte de las acciones que el gobierno alemán ofrecía la semana pasada, precisamente a una postura tanto tranquila en el mercado. Como decimos, la última hora en lo que se refiere a la economía, al mercado alemán, Unicredit, en concreto su CEO, Orsel, dice que la adquisición de Commerzbank es una opción. Precisamente miramos ya a Europa, más allá de Alemania. Hoy el foco está puesto en el Banco Central Europeo. Su presidenta, Christine Lagarde, se espera recorte de tipos, 25 puntos básicos. Empezamos ya el especial enseguida. José Bizner, con todas las claves. Negocios Televisión.